Bien, bueno, ahora lo que vamos a ver, sí, es un ejemplo donde vamos a ya trabajar con un circuito combinacional, sí, es decir, vamos a combinar diferentes compuertas lógicas. Vamos a tener ciertas entradas, donde estas entradas van a poder ser valores ¿sí? binarios, 0 o 1. Y voy a combinar diferentes compuertas lógicas para ¿sí? ver cuál es la salida de ese circuito que yo armé con compuertas lógicas. Yo quiero armar un circuito en particular, después vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un caso real. Digo, bueno, tengo un sistema, le quiero armar un modelo, ¿sí? Y para eso voy a terminar armando ¿sí? una combinación de compuertas lógicas que represente el problema que yo quiero resolver, ¿sí? Yo voy a querer voy a tener diferentes entradas. En el caso que vamos a ver que tenemos diferentes entradas de diferentes sensores, ¿sí? Y yo voy a querer armar un circuito con compuertas lógicas que me permitan obtener la salida que yo quiero, ¿sí? Van a ver en la bibliografía o van a ver en las presentaciones que el ejemplo más común es, bueno, yo quiero representar la función mayoría. Si quiero representar la función mayoría, ¿cómo la represento? Con un circuito ¿sí? combinacional, con una combinación de compuertas lógicas. ¿Puedo representar esa función mayoría? Bueno, van a ver, sí, después lo vamos a ver lo van a ver en otro video. En las presentaciones vamos a ver que se puede representar esa función mayoría sin demasiado problema. Si van a la bibliografía que encuentren de circuitos combinacionales, el ejemplo más común es ese, la función mayoría. Quiero representar la función mayoría, ¿de qué manera lo puedo realizar? ¿Sí? ¿Qué sería la función mayoría? ¿Sí? Que me represente cuando haya mayoría de unos, ¿sí? En la salida haya un 1, y cuando haya mayoría de 0, ¿sí? En la salida haya un 0. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es, armamos un circuito combinacional particular, ¿sí? Lo tomé de ejemplo, después ustedes van a encontrar miles de ejemplos para resolver. Incluso el material que le estamos dejando a la plataforma, en la práctica tienen más circuitos para resolver. Lo que vamos a hacer es, bueno, yo quiero ver cuál es la función, representar la función de salida, de qué manera quiero llevar cualquier circuito con cualquier compuerta lógica a la combinación de dos compuertas particulares, que es el OR y el AND, y vamos a ver dos maneras diferentes donde una representa una cosa y otra representa otra. Ya estuvimos viendo en el video anterior, ¿sí? Que podemos representar la salida de esta combinación de compuertas lógicas como una suma de productos o minitérminos o un producto de suma maxitérmino, donde si la salida de la combinación es un 1, voy a usar minitérminos, y si no si es 0, voy a usar maxitérminos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir, ¿sí? Vamos a armar la tabla de verdad en base a estas compuertas, ¿sí? Nosotros sabemos que ¿cómo es la tabla de verdad? ¿Sí? La tabla de verdad del OR. Vamos a ver primero la tabla de verdad del OR, ¿sí? La vamos a escribir en pequeño acá para tenerla de referencia, ¿sí? X, y una salida, ¿sí? Que nosotros queramos. 0 y 0 me va a dar 0, 0 y 1 me va a dar 1, ¿sí? 1 y 0 me va a dar 1, 1 y 1 me va a dar 1, ¿sí? ¿Qué hicimos ahí? Representamos la tabla de verdad del OR. ¿Para qué representamos la tabla de verdad del OR? Porque es lo que vamos a tener que aplicar acá. Acá tenemos un OR y acá vamos a tener un XOR, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos los dibujos de cada una de las compuertas? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer? Un OR entre la entrada A y la entrada B, ¿sí? Vamos a anotar en rojo
el resultado, fíjense, A o B, agarro este término, 0 o 0 me va a dar, por la tabla de verdad me va a dar 0. 0 o 0, por la tabla de verdad me va a dar 0. Y acá fíjense, 0 o 1 me va a dar 1. Siempre que haya un 1 en el OR, voy a tener un 1 como salida. 0 y 1 me va a dar 1. 1 y 0, ¿sí? 1 y 0 me va a dar 1. 1 y 0 de nuevo me va a dar 1. 1 y 1 me va a dar 1. 1 y 1 me va a dar 1. Fíjense, una aclaración que no hice. Nosotros vamos a tener, sí, vamos a tener 3 entradas. 3 entradas. ¿Sí? Como tenemos 3 entradas, ¿cómo sabemos qué cantidad de combinaciones vamos a tener? Por lo que vimos en la primera parte de números binarios, sabemos que con 3 entradas tengo 2 al cubo, ¿sí? Que es 8 combinaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que cómo armé la tabla de verdad, si vieron álgebra, ¿sí? O matemática discreta, esto ya lo vieron. ¿Cómo armo la tabla de verdad? Antes de seguir vamos a explicar eso. ¿Sí? ¿Cómo armo la tabla de verdad? La tabla de verdad, primero, el término de más a la derecha voy a poner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? El segundo término, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ya 2. Y el próximo término que voy a hacer, 4 ceros y 4, 1. ¿Y qué sucede si voy a tener un término más? Después vamos a ver otro ejemplo, donde voy a tener 4 entradas. Si tengo 4 entradas son 16 combinaciones. El próximo que va a ser 8 ceros y 8, 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera tengo una manera fácil y rápida de armar la tabla de verdad. Si miro en binario, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Tengo 8 combinaciones porque con 3 bits puedo representar 8 números y voy a ir del 0 al 7. ¿Sí? Entonces, una vez que hice eso, que armé la tabla de verdad, sé que tengo 8 combinaciones, armo las 8 combinaciones, empiezo a resolver. ¿De qué manera me puedo armar? Si ya tengo fresca la tabla de verdad, si no, armamos la tabla de verdad y a partir de la tabla de verdad, ¿sí? A partir de la tabla de verdad vamos viendo y vamos completando. Dijimos 0 y 0, la única vez que tengo 0 y 0 en las dos primeras, después siempre, en todos los casos, tengo al menos un 1, entonces la salida va a ser 1. ¿Qué es lo que hice yo? Le puse una letra, ¿sí? A la salida para después no tener que volver a escribir acá, ¿sí? A o B, X OR C. Entonces, ¿qué hice? A la salida de A OR B, lo que hice fue asignarle una letra. ¿Qué me quedó entonces? X, esta X, ¿sí? X, X, X OR C, ¿sí? Fíjense que hago la salida de esta X OR con esta C, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar la salida definitiva? ¿Cómo me va a quedar la salida de este circuito combinacional? Fíjense que si yo hago, lo que vamos a anotar es la tabla de verdad del XOR, ¿sí? Y recuerden cómo quedaba la tabla de verdad del XOR. El XOR se representaba como una suma, si quiero verlo lo puedo ver como una suma, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1 me da 0, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí tengo la tabla de verdad del XOR. ¿Qué voy a tener que analizar? Estas dos columnas, ¿sí? La columna de la X con la columna de la C y ver si tengo, ¿sí? Qué valores tengo y cuál va a ser la salida. Fíjense, 0 XOR 0 me va a dar 0. 1 y 0, ¿sí? 1 y 0 me va a dar 1. ¿Sí? Fíjense, 0 y 1 me va a dar 1. 1 y 1, ¿sí? 1 y 1 me va a dar 0. Después, ¿qué tenemos? 0 y 1 me da 1. 1 y 1 me da 0. 0 y 1 me da 1. 1 y 1
Fíjense que ahí lo que hicimos fue obtener la salida de la tabla de verdad, ¿sí? Que lo que hacía era representar este circuito combinacional. ¿Qué es lo que me da este circuito, esta tabla de verdad? Si la entrada es 0, 0, 0, ¿cuál va a ser la salida? Si la entrada es 0, 0, 0, la salida es 0. Si la entrada es 0, 0, 1, ¿sí? Si A es 0, B es 0 y C es 1, ¿sí? La salida del circuito combinacional va a ser 1. ¿Qué es lo que me permite representar en una tabla todas las combinaciones posibles de entrada y todas las combinaciones posibles, todas las salidas para esas combinaciones posibles? Hasta acá está bárbaro. Ahora yo lo que quiero hacer es, lo que vamos a hacer es escribir esta salida de la tabla de verdad con una función que me permita representar este circuito, que puede ser complejo, en una combinación de ¿qué? De AND y OR, ¿sí? Si yo tengo, dijimos, ¿sí? Por lo que vimos en la clase de teoría, que tengo una suma de productos, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es, en mi función de salida, ¿sí? Voy a estar haciendo ¿qué? Sumando productos, ¿sí? Voy a estar sumando productos. Ahora bien, ¿qué representa? Dijimos que representa este más, ¿sí? Por lo que vimos de mini términos, este más representa un OR, ¿sí? Y esta multiplicación dijimos que era el AND, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Voy a estar, ¿sí? Armando combinaciones de AND y después que al final se van a unir todas en un OR. Al final lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el dibujo, ¿sí? Vamos a ver el dibujo de esta función de mini término. Entonces, ¿y qué es lo que voy a tener en la función de salida de producto de suma? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a tener en la función de salida de producto de suma? Voy a tener un montón de sumas, ¿sí? Multiplicadas. Entonces, donde dijimos que esto era un OR, ¿sí? Y esto era un AND. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces, lo que tengo que ver, lo que tenemos que ver es cómo representamos, qué representa estos mini términos o suma de productos y qué representa esto, maxi término o producto de suma. Y lo que habíamos visto es que la suma de productos en realidad es una función que me representa dónde, representa en qué caso la salida, la salida de la tabla de verdad es un 1. Y fíjense que tiene lógica. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá una combinación de OR, con que esto se me haga, con que uno de estos términos sea 1, va a hacer que esta función, la salida, sea un 1. Entonces, y fíjense que para el producto de suma, lo que voy a estar representando es donde la salida es, donde la salida es 0. Y tiene lógica, porque con que uno de estos términos sea 0, en un AND, me hace que toda esta función sea un 0. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo escribir esta función de salida, esta función de salida como suma de productos, cómo representamos los 1, y cómo representamos los 0. Lo que vamos a hacer es, vamos a marcar con un asterisco, con un asterisco los valores. ¿Cómo representábamos en la suma de producto cada uno de los elementos, cada uno de los términos? Si el término
si el término era igual a 0, ¿sí? Vamos a ponerle, si el término vamos a poner si el término n, ¿sí? Es igual a 0, vamos a acomodarlo mejor, ¿sí? Si el término n es igual a 0, lo voy a representar como n negado, ¿sí? ¿Sí? Si el término n es igual a 1, lo voy a dejar como está. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a representar cada uno de estos términos? ¿Sí? ¿Cómo voy a representar esta suma de productos? ¿Cómo voy a representar esta suma de productos? Fíjense, lo que voy a hacer es, como lo que quiero representar son los 1, ¿sí? Voy a marcar con un asterisco donde tengo un 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a representar? La función donde tengo un 1. Y fíjense, ¿qué es lo que voy a analizar? Voy a analizar cuál es, para esta salida, cuál es la entrada A, B y C. Fíjense, A tiene un 0. Si es un 0, va a aparecer como, va a aparecer, ¿sí? Para el primer término, va a aparecer como, vamos a ponerle número 1, 2, 3 y 4 para el término 1. ¿Cómo me va a quedar? Si A es 0, me va a quedar A negado. Entonces dijimos que esto era una suma de productos, o sea que yo voy a tener cada uno de los términos, ¿sí? De esta entrada, cada uno de los términos los voy a tener como multiplicando. Entonces tengo A negado, fíjense, B como está en 0, entonces me queda B negado, y el C, ¿sí? Fíjense que el C como está, el C está en 1, entonces me va a quedar, ¿sí? Por lo que dijimos, me va a quedar como está. Más, vamos a representar el término 2, más que el término 2, como tengo A en 0, B en 1 y C en 0. Si A está en 0, me queda A negado, multiplicando ¿qué? B, y multiplicando ¿qué? C negado, ¿sí? Bien, ¿cómo me va a quedar el término 3? ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar el término 3? El término 3 me va a quedar, fíjense, término 3 tengo A en un 1, entonces A me va a quedar como está, y fíjense que B y C están en 0, entonces me va a quedar B negado, C negado. Y el último término, el 4, ¿cómo me va a quedar? El 4 me va a quedar, fíjense, el 4 tengo A en 1, B en 1 y C en 0, entonces me va a quedar A, B y C negado, ¿sí? Fíjense que de esa manera escribí donde la función, ¿sí? Donde la función tiene un 1. Donde se cumpla esta condición me va a hacer que la función sea un 1. Fíjense que si A es 0, me va a quedar, como está A negado, me va a quedar en 1. Si B es 0, si la entrada es A en 0, B en 0 y C en 1, ¿sí? Si A es 0, negado me queda en 1. Un AND, ¿sí? Recuerden que esto era un AND y esto era un OR. Entonces, si yo tengo un AND entre si A es 0, A negado es 1, si B es 0, B negado es 1 y C es 1, ¿sí? Para esa entrada todos los términos son 1, un AND entre todos 1,
¿sí? Me va a dar 1. Y si este término se hace 1, toda la función va a ser 1. ¿Quedó claro? Vamos a hacer lo mismo con los maxitérminos. Entonces, la maxitérmino es producto de suma. Producto de suma, ¿sí? Producto de suma lo vamos a representar acá. ¿Qué es lo que vamos a representar? Vamos a representar donde tengo un 0. Le vamos a poner un menos, ¿sí? Así lo representamos. Le vamos a poner un menos, ¿sí? Y el número se lo vamos a poner con otro color, así no hacemos lío. Vamos a ponerle que este es el 1, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a armar los términos para el producto de suma. Dijimos que cada término del producto de suma, ¿sí? Cada término del producto de la suma de productos, si el término n era 0 queda n negado, y si el término n era igual a 1 queda n. Ahora vamos a ver cómo queda en este caso. ¿Cómo es en el producto de suma? ¿Sí? Y tengo que, si el término, ¿sí?, n es igual a 0, entonces me va a quedar n. Si el término n es igual a 1, me va a quedar n negado, ¿sí? Fíjense que es exactamente al revés que en la suma de productos. Bien, entonces vamos a ver cómo me va a quedar el número. Le vamos a poner 1, 2, ya lo vamos a escribir, 3, 4, ¿sí? El término 3 y el término 4. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a representar el término 1. El término 1 es 0, 0, 0. Pero dijimos que si A es 0, si el término n es 0, queda como está. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar A, ¿sí? Fíjense, si B está en 0, si está en 0 va a quedar como está. B. Si C está en 0, me va a quedar como está, ¿sí? A, B y C. Vamos al segundo término. Si A está en 0, dijimos si es 0, va a quedar como está. Fíjense, ahora B y C van a estar en 1. Si está en 1, me va a quedar negado. Entonces me va a quedar B negado, C negado. Vamos al término 3. Término 3 tengo A en 1. Entonces me va a quedar A, ¿sí?, negado, más B está en 0. Entonces me va a quedar B, más el C está en 1. Entonces me va a quedar, si está en 1, va a quedar negado, C negado. Vamos al último término. Están todos en 1. Si están en 1, van negados. Entonces me va a quedar A negado más B negado más C negado, ¿sí? Acá tengo la función, tanto la que representa cuando la salida es 1, cuando la salida es 0. Fíjense que acá, ¿sí?, si A, B y C son 0, ¿sí?, A es 0, B es 0, C es 0, esto me va a dar 0. El OR me va a dar 0. Y con que este OR sea 0, hace que toda mi función sea igual, ¿sí?, igual a 0. Entonces, uno representa los 1, el otro representa, ¿sí?, los 0. Eso es una forma de resolver este tipo de ejercicios. Ahora lo que vamos a ver en el próximo es, bueno, ¿qué pasa cuando tengo 4 entradas? Se fija en la tabla, ya está preparada para trabajar